¿No cree que estamos al borde de un descubrimiento grandioso a escala del sistema solar? ¿No siente que hace mucho que no estamos solos en el oscuro y hostil espacio? ¿Hacia dónde está dirigido el vector de la búsqueda de vida esta vez? Actualmente, la comunidad científica se enfoca en Marte, especialmente en el cráter Jezero, donde el rover Perseverance ha trabajado 4 años, haciendo honor a su nombre. Los recientes hallazgos del aparato nos hacen cuestionar si estamos solos, y también en que los océanos de agua líquida bajo la corteza de un cuerpo celeste solo se encuentran en lunas y planetas lejanos. Estos misteriosos cuerpos de agua podrían estar más cerca de lo que creemos. ¿Por qué se eligió el cráter en la frontera de Isidis y el Gran Sirte para la investigación? Geólogos y astrobiólogos estiman que en este cráter hubo un lago con una cuenca de unos 17,000 kilómetros cuadrados. El cráter tiene unos 2,700 metros de profundidad y 49 kilómetros de diámetro, así que para imaginar este increíble cuerpo de agua, basta con limitar un poco la imaginación. Una cosa es obvia, los científicos no se equivocaron con la ubicación, y Perseverance no se cansa de demostrarlo. El aparato está equipado con una gran cantidad de instrumentos que permiten realizar una investigación minuciosa del suelo, encontrar y seleccionar las muestras necesarias. En la base de la sonda hay espectrómetros, un georradar, analizadores de la dinámica ambiental, una cámara con excelente calidad de imagen y un escáner de alta tecnología. ¿Cuáles son las tareas asignadas a la sonda y a su compañero, el pequeño helicóptero Ingenuity? La misión principal es evaluar la habitabilidad de Marte, buscar biofirmas y hacer pruebas para preparar el aterrizaje humano en el planeta rojo. ¿Y qué descubrió al final Perseverance? En primer lugar, confirmó la suposición de que el cráter Jezero no es solo un hoyo de impacto profundo, sino una cuenca que realmente fue el fondo de un lago. Este mapa muestra los cauces por donde fluyó el agua y los restos de rocas sedimentarias hallados por la sonda en esta ubicación. Probablemente un gran lago cubría esta zona hace unos 3.500 millones de años, al inicio de este cuerpo celeste. ¿Quién quiere discutir la afirmación de que Marte es un planeta de vida pasada? En el año 2021, Perseverancia dejó atónitos a los astrónomos con un nuevo descubrimiento. Encontró moléculas orgánicas en el fondo del cráter, donde se encuentran estas sustancias. Por supuesto, las sustancias que contienen carbono pueden aparecer de manera no biológica, así que este tipo de descubrimiento no es una prueba directa de la existencia de vida pasada, pero sí da lugar a ciertas reflexiones. ¿Saben sobre qué? El rover marciano ha recolectado exitosamente muestras geológicas que cubren la superficie del planeta rojo. Es una exhibición extraterrestre que genera gran interés entre científicos. ¿Qué muestras de la litosfera marciana merecen una atención más detallada? Primero está la roca erizo que el rover descubrió en la primavera de 2021. Incluso en la foto se nota lo extraño de este pedrusco. Su estructura muestra los procesos de erosión que han afectado la roca por mucho tiempo. La muestra es pequeña, mide unos 20 centímetros, pero no hay piedras como esta en ninguna parte del cráter visitada por el rover. Las rocas cercanas son más lisas y homogéneas, mientras el erizo muestra signos claros de erosión por viento o agua. Se supone que pertenece a rocas sedimentarias lacustres que quedaron de la época en que existía un enorme cuerpo de agua. El rover estudia con sus instrumentos la estructura y composición química de la roca para detectar posibles biofirmas. Así es Marte. Frío y seco, un desierto inhóspito. ¿Realmente pudo haber existido vida alguna vez aquí? Sin embargo, los astrobiólogos no se cansan de repetir que, por analogía con los periodos de cambios climáticos en la Tierra, en Marte también pudieron existir, y durante mucho tiempo. Así que piensen, si el periodo cálido en Marte duró al menos 100,000 años, ¿por qué esa suposición no tendría sentido? ¿Tiene derecho a existir? Analizar el suelo y las rocas aclarará esta cuestión. Las rocas basálticas en Marte sorprendieron a los científicos. Las llamaron Maas, que en navajo significa Marte, además del erizo. Los astrónomos se rompen la cabeza tratando de averiguar si esto es evidencia de actividad volcánica o si son basaltos arrastrados al lago y que han permanecido en su fondo durante miles de millones de años. La muestra de roca fue examinada en detalle gracias a un instrumento especial integrado en la cámara del rover marciano.
Durante el análisis se detectaron inclusiones de arcilla, lo que indica un contacto directo de la roca con el agua. Y esto es una prueba adicional de que Perseverance se está moviendo ahora mismo por el fondo de un antiguo lago. Adivinen a qué distancia está del rover. El brazo mecánico recogió la muestra casi tras aterrizar en el planeta rojo a solo 3 metros. Eran rocas llamadas Prileshny o Yiga. Se usó otra vez el idioma de los nativos americanos. Para que qué... La apariencia de las piedras es bastante discreta, sin embargo, en ellas se pueden ver pequeñas inclusiones blancas, lo que hace que la muestra sea visualmente memorable. ¿Qué tanto sabes de geografía? ¿Dónde se encuentra la bahía de San Pablo? Te diremos que este paraíso está en la isla de Malta, donde, según la leyenda, naufragó el barco del apóstol. Recordamos este lugar porque Perseverancia descubrió en Marte una roca única, que después fue nombrada en honor a esta bahía. Es poco probable que se encuentre una piedra con esa estructura en todo Marte. Y lo que está en el cráter G0, así es como se ve el artefacto, ¿a poco no parece huevera de rana, comprimida por fuerzas externas desconocidas? Pequeñas esferas agrupadas en una estructura fueron traídas de otro lugar marciano. El traslado pudo deberse a corrientes de agua. La muestra se llamó así porque la bahía de San Pablo se relaciona con la flotabilidad. Este es un hallazgo reciente, ya que la roca fue descubierta en marzo de 2025 y la muestra se encontró cerca de una colina con el intrigante nombre de Avellano de la Bruja. Se cree que la roca rodó desde la cima de la elevación hasta el fondo del cráter. La hipótesis se confirma con observaciones orbitales, que detectaron en la cima una roca oscura similar. ¿Cómo es externamente esta piedra? Además de las huevas, los astrónomos compararon rápidamente con los arándanos de piedra hallados por Opportunity. La forma esférica, similar a bayas o granos de palomitas, podría indicar que la piedra se formó en un entorno acuático. La colina Nuez de la Bruja tiene varias capas que revelan distintos periodos geológicos de Marte. En este lugar, una gran cantidad de roca fue expulsada al exterior, posiblemente como resultado de impactos de meteoritos. Por eso, la colina de 135 metros es un excelente campo de pruebas para investigaciones científicas y un lugar atractivo para estudiar la historia litosférica del planeta. La muestra llamada Bahía de San Pablo está siendo estudiada cuidadosamente por el rover, aunque la falta de contexto complica el proceso. ¿Hay piedras parecidas en la Tierra? Sí, y este es un tipo específico de hematita. La hematita botrioidal se forma en nuestro planeta bajo la condición obligatoria de la interacción de aguas subterráneas con minerales. Estas esferas se han hallado en regiones de Australia, especialmente en cuencas sedimentarias. También este tipo de hematita abunda en las areniscas del Jurásico en Utah. Regresemos a las realidades marcianas. Si la piedra con burbujas se formó en el agua, entonces es muy posible que con el tiempo se encuentren rastros de biofirmas en ella. En julio de 2024, en el cauce de un antiguo río dentro del cráter G0, se encontró una piedra con manchas de leopardo. Así lo llamaron los científicos de la NASA. ¿Qué tiene de especial, además del color? Como se descubrió después, tiene una estructura geológica única que podría indicar vida microbiana. Los anillos oscuros en la roca tienen fosfatos de hierro y las manchas claras, azufre. ¿Por qué los astrogeólogos consideran que son evidencia de la existencia de antiguos microbios marcianos? Porque en la Tierra, las estructuras con una composición similar están claramente relacionadas con la actividad microbiana. La textura de la roca muestra sulfato de calcio, señal de que antes fluyó agua sobre ella. Además, el artefacto preparó una sorpresa para los geólogos. En él se encontraron los llamados bloques de construcción de la vida, moléculas orgánicas que contienen carbono. Pero la presencia de Kapelek-Levina, una roca vinculada a procesos volcánicos de alta temperatura, reduce el entusiasmo de los científicos. En ese caso, el origen biológico de las manchas de leopardo se descarta. Aún queda mucho por hacer en este sentido. Pero los especialistas de la NASA, basándose en 2 investigaciones independientes, ya se apresuraron a declarar que la piedra con manchas de leopardo es una prueba directa de la existencia de vida antigua en Marte. Basarse en las muestras encontradas. El planeta rojo tiene una geología compleja e historia rica,
con muchos misterios que los astrónomos aún deben descifrar. El cráter G0 podría ser el primer sitio donde se hallen pruebas de habitabilidad pasada en Marte. Esto es cierto, ya que el cráter parece haber reunido a propósito varios tipos de rocas, cuyo origen se explica con teorías opuestas. Claro, si no se consideran los microbios, el rompecabezas se encaja perfectamente. ¿Alguna vez has oído hablar de un océano bajo la corteza marciana? Nadie lo había escuchado antes, pero gracias al módulo InSight recientemente apareció esa información. Este módulo de aterrizaje operó en Marte de 2018 a 2022, pero dejó de funcionar durante una tormenta de polvo marciano. Sin embargo, logró transmitir información muy valiosa. Al estudiar los Marsquakes en Marte mediante el método de ondas, el aparato descubrió que bajo la superficie del planeta rojo hay una zona por la que las ondas pasan con características similares a las que muestran los océanos terrestres. Esta capa se encuentra a una profundidad de entre 10 y 20 kilómetros, lo que indica el descubrimiento de que Marte probablemente oculta enormes reservas de agua. Esto representa un gran potencial para seguir estudiando la geología de nuestro vecino más cercano. Noticias así nos invitan a reflexionar. Incluso en la fosa de las Marianas, a casi 11 kilómetros de profundidad, hay vida abundante. Se le puede preguntar a James Cameron, quien pasó más de 3 horas en el fondo del cráter fotografiando a sus habitantes. Si el océano bajo la corteza marciana existió, también pudo originarse vida ahí. Por ahora, esta pregunta queda como retórica. Si opinas distinto, compártelo. Nos interesa. ¿Cómo te relacionas con el proceso de la reencarnación? ¿Crees en el renacimiento después de la muerte física? Y no te equivocaste de canal. Jabal no se ha unido a los Krishnaítas y sigue discutiendo temas del cosmos. Esta pregunta aborda la reencarnación o renacimiento globalmente y las opciones sobre el origen del universo. Y si el Big Bang no es un fenómeno exclusivo, sino algo completamente común que ocurre de manera cíclica. Desde la infancia, a cada persona le interesa la pregunta, ¿de dónde vino todo? Pero al crecer, nunca recibimos una respuesta clara a eso. Sin embargo, hay muchas teorías y algunas son asombrosas. Entonces, ¿de dónde vino el universo y en qué se convertirá después de su muerte? Este es el modelo tradicional en que se basa la cosmología moderna, el Big Bang. En resumen, el modelo cosmológico dice que la aparición y el inicio de la expansión del universo en el que vivimos fue precedido por la detonación de un punto de singularidad. Sobre este último, los científicos tienen muchas preguntas, y para la gente común es muy difícil imaginar densidad y temperatura infinitas. Esas son las características del punto de singularidad. Para una persona es más habitual operar con cifras, pero en este caso ese enfoque no es posible. ¿Tiene la teoría del Big Bang seguida por la expansión del universo alternativas? Actualmente existen varios modelos cosmológicos que explican lo que fue, es y será de nuestro macromundo. Uno de los dominantes es el modelo cíclico conforme, o el gran rebote. Por eso, al principio del video se mencionó que el Big Bang podría ser un evento ordinario que se repite varias veces. La esencia de la teoría, también llamada modelo oscilante, es que la expansión del universo no será infinita. Algún día llegará a su límite final, desde donde comenzará la cuenta regresiva. Antes de la explosión, el universo se comprimirá poco a poco por la fusión de galaxias, estrellas y agujeros negros, llevando de nuevo al punto de singularidad y a un nuevo Big Bang. Es decir, según esta teoría, nuestro universo surgió como resultado de la desintegración del anterior, y este proceso es largo, cíclico y posiblemente infinito. ¿Las observaciones modernas confirman estas suposiciones? No completamente. Por ahora, los mapas de radiación de fondo muestran que al analizarlo se ha acelerado más, aunque eso no significa nada. Quizá aún no es momento para una gran contracción. ¿Qué teoría sobre el fin del universo predomina tras la teoría cíclica? Se basa en el monitoreo del fondo cósmico de microondas que, como se mencionó antes, sigue expandiéndose durante billones de siglos o más. Esto llevará a una gran ruptura. ¿Cómo podría verse eso?
Las galaxias, estrellas, planetas, nebulosas, así como las partículas subatómicas, todo lo que compone la estructura del espacio, se separarán tanto unas de otras que poco a poco comenzarán a degradarse y simplemente se desintegrarán. Si extrapolamos esto a la Vía Láctea, primero se destruirá la propia galaxia con sus estrellas ya extintas, luego desaparecerá la estructura definida del sistema solar y los planetas se convertirán en un cúmulo de átomos dispersos. La expansión ocurrirá a la misma velocidad que ahora, así que aproximadamente dentro de 50,000 millones de años, los habitantes del grupo local de galaxias no verán nada en el cielo, solo una oscuridad total. Todo a su alrededor desaparecerá tras el horizonte cosmológico para siempre. En unos 800,000 millones de años, la muerte alcanzará gradualmente al grupo local de galaxias. Después de algún tiempo más, este periodo puede medirse en cifras que nos cuesta incluso imaginar. Los agujeros negros se evaporarán si creemos en la teoría de la radiación de Hawkins. Al mismo tiempo, toda la información que alguna vez haya caído en ellos saldrá al exterior, aunque en un estado alterado. Como un cubo de Rubik mal armado, el universo quedará vacío, con partículas elementales como positrones y fotones girando solas. Pero, ¿qué ocurrirá al final? Hay diferentes opciones. Por ejemplo, las fluctuaciones del espacio pueden contribuir a la aparición de un punto de singularidad y a un nuevo Big Bang. Esto es una referencia a la teoría de la ciclicidad. Es posible que al alejarse los objetos ocurra el apagamiento de estrellas, evaporación de agujeros negros y una ruptura pequeña, junto con el gran congelamiento o muerte térmica del universo. Como resultado de la expansión eterna, los objetos dejarán de interactuar y el espacio alcanzará un estado de entropía máxima. ¿Cómo sonaría este lugar espeluznante? Por ahora, el espacio abierto y lleno de objetos nos habla, así que aunque los científicos lo han imaginado, ninguna teoría ha sido confirmada experimentalmente ni refutada matemáticamente. ¿Es posible predecir otras variantes del desarrollo? Actualmente nadie puede hacerlo, ni siquiera con simulaciones por computadora. Sin embargo, los científicos proponen teorías sobre la aparición en el vacío de objetos con conciencia e inteligencia desarrollada, como el cerebro de Boltzmann. La probabilidad de este evento es insignificante, ya que la estructura hipotética tendría que formarse por fluctuaciones episódicas, pero en el caso de una cascada de multiversos, la probabilidad aumenta, y la aparición de un cerebro humano como producto de la evolución y la de un cerebro de Boltzmann serían iguales. Además, ¿acaso el cerebro de Boltzmann no podría ser el inicio del surgimiento del siguiente universo? Sin embargo, volvamos a las teorías comúnmente aceptadas sobre el origen de nuestro vasto mundo. Además de la teoría cosmológica del Big Bang y el modelo cíclico conforme, existe la teoría de la inflación eterna, que fue significativamente desarrollada por Alan Guth, Andrei Linde y otros científicos en los años 70 y 80 del siglo pasado. La concepción sostiene que la expansión del universo continuará para siempre, pero eso no significa en absoluto. En algunas ubicaciones, la expansión se ralentizará o se detendrá, lo que provocará que el espacio se divida en sectores donde se generará la aparición de mini universos dentro del grande, e incluso en ellos podrían regir diferentes leyes físicas. No todos están de acuerdo con la teoría inflacionaria, y mucho menos con la rama que intenta demostrar la aparición de universos hijos. A muchos científicos esto les parece imposible, antinatural y contrario a la física tradicional. Las teorías, como cualquier otra, si tienen al menos alguna base probatoria, bien pueden ser verdaderas. Pero a veces surgen suposiciones muy exóticas, en qué teorías sobre el origen del universo es difícil creer. Por último, presentamos el top 3 de las teorías más inusuales sobre el origen del universo. El tercer lugar lo ocupa el modelo cosmológico que dice que nuestro mundo apareció en los restos de una estrella moribunda. Esto ocurrió en el momento de su colapso, según creen los cosmólogos partidarios de esta teoría. El concepto es bastante complicado de entender. Se basa en la afirmación de que nuestro universo tridimensional está dentro de uno de 4 dimensiones.
En consecuencia, dentro de este último hay muchas estrellas de 4 dimensiones similares que al final de su vida se convertirán en agujeros negros 4D. El colapso de una estrella moribunda y la aparición de un agujero negro provocan la formación de universos tridimensionales dentro del conglomerado principal en forma de membrana. A pesar de la complejidad de esta teoría, explica por qué en nuestro universo existe un equilibrio de temperatura, el cual, según las leyes de la física, no debería existir después del Big Bang. El honorable segundo lugar lo ocupa la teoría sobre el tiempo que se va deteniendo gradualmente, la cual sostiene que el tiempo nació junto con el universo. También puede ocurrir el proceso inverso. En otras palabras, no es que las galaxias se alejen de nosotros cada vez más rápido debido a la antigravedad, ya que el universo sigue expandiéndose desde el Big Bang, sino que, por el contrario, es el resultado de la desaceleración del tiempo. Así la explican los apologistas de la teoría, según los autores de la hipótesis, los físicos españoles Raúl Ver, Marc Mars y José Señúbel. Ellos consideran que si vemos a las galaxias alejándose de nosotros, eso no significa nada por sí mismo. Simplemente la luz viajó durante tanto tiempo que estamos observando su pasado lejano. Todo indica que en unos billones de años el tiempo se detendrá y desaparecerá, como la batería de un reloj de cuarzo. Publicaron su investigación de física en Physical Review D. Este enfoque sorprende. Por suerte, según las predicciones de los españoles, esto no sucederá pronto. ¿Qué creen? ¿Qué teoría ocupa el primer lugar? Claro, la clásica simulación. Su adepto es Vlad Covedral, profesor de la Universidad de Oxford que enseña informática cuántica. Cree que las partículas que forman nuestro universo no son fotones ni protones, sino bits. Esto lo mencionó en su libro Decodificando la Realidad. De esta manera, nuestro mundo puede cambiar infinitamente, ya que un bit contiene el valor de 1 o 0, y eso ya es una enorme cantidad de posibilidades. ¿Qué decir de la superposición, cuando la unidad puede tener el valor de 0 y viceversa? Según el profesor, el universo es simplemente una supercomputadora que corrige su propia dinámica de desarrollo. Entonces, ¿el misterio de Dios ha sido resuelto o primero hay que encontrar a quién creó esta genial simulación? Lo que me alegra es que existimos y cualquier escenario del fin del universo, sea cual sea, está tan lejano en el tiempo que ahora simplemente es tonto preocuparse por eso. Quizá nuestro mundo sea uno de los eslabones de una cadena infinita de multiversos, o una membrana que flota caóticamente en un espacio mucho más grande, o tal vez el universo surgió como resultado de renacimientos cíclicos. Es posible que al ver a un personaje cumplir misiones, quien creó esta simulación también te esté observando. Lo principal es que no olvide guardar el progreso. ¿Alguna vez has visto estructuras que no se cargan en un videojuego? En estos casos la imagen aparece borrosa, fragmentada y pixelada, por lo que es imposible entender qué representa. ¿Existen estructuras similares en el universo? Y considerando sus dimensiones globales, el tamaño de esos lugares no solo impresiona, sino que también resulta algo intimidante. Ahora hablaremos sobre la zona de evitación, que se parece a un enorme rompecabezas que falta para completar la imagen total del universo. ¿Qué está representado en ese rompecabezas? ¿Qué monstruos se esconden en las oscuras profundidades de la zona de evitación? Este término fue propuesto en 1878 por Richard Proctor. ¿Por qué se le dio ese nombre a la región? Richard notó una discrepancia en los catálogos un día. Herschel descubrió que precisamente en esta zona, cerca del plano de la Vía Láctea, prácticamente no hay ningún objeto. Al principio, el científico propuso llamar a esta región la zona de pocas nebulosas, sin sospechar lo que realmente se escondía detrás de las nubes de polvo cósmico. La zona de evitación es una región oculta por el disco de la Vía Láctea. Por esto no podemos ver cerca del 20% del cielo extragaláctico. Aquí, y de hecho en todas partes donde se dirigen los oculares de los observatorios, hay cúmulos estelares, cuásares, nebulosas de polvo, y solo en un único lugar, que coincide con el ecuador de la Vía Láctea, reina el vacío absoluto. Es posible que realmente no haya nada ahí, sería más fácil pensar así,
pero no estamos tratando con un vacío alargado. Posteriormente, esto se demostró en múltiples ocasiones. ¿Qué es lo que se esconde? Pareciendo un desierto cósmico. Es cierto, es difícil entender algo completo solo con información de algunas partes. En esas condiciones es fácil cometer errores. Desde el mapa cosmológico de Ptolomeo y los intentos anteriores, la humanidad ha hecho muchos esfuerzos para cartografiar el macrocosmos en el que se encuentra el planeta Tierra. Como saben, Claudio Ptolomeo fue un matemático, geógrafo y astrónomo griego. En el siglo II de nuestra era, no tuvo mucho éxito en esto, ya que desarrolló un modelo geocéntrico incorrecto, donde la Tierra es el centro inmóvil alrededor del cual giran los demás cuerpos celestes. Ahora este mapa ya no es relevante en absoluto, pero es posible que dentro de algunos siglos, nuestros intentos de cartografiar el universo también provoquen sonrisas condescendientes. Sin embargo, seguimos llenando los vacíos del cosmos de tinta. Entonces, la zona de evitación. Logramos ver qué hay detrás de ese velo impenetrable y qué sonidos se pueden escuchar allí. Tal vez tales... Con el tiempo resultó que ese velo no era tan impenetrable. A través del polvo y el gas de la Vía Láctea es bastante posible ver. Esto es más fácil de hacer usando observaciones infrarrojas, radiación de rayos X y gamma, la clave para revelar el misterio del vacío aparente. Primero fue la radioastronomía. La Vía Láctea no bloquea las ondas de radio. La radiación de radio en esa longitud de onda. El hidrógeno neutro atraviesa totalmente la cortina de polvo. Apenas se supo esto, se usó este método de inmediato. Aquí se hallaron dos galaxias. Una llamada Debingelui se encuentra a 10 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Casiopea y es de tipo espiral. También se descubrió su satélite, Vingelus II, que es una galaxia de tamaño pequeño y pertenece al tipo irregular debido a la influencia de su vecina masiva. El nombre de ambos objetos proviene del radiotelescopio que los descubrió. Luego, los astrónomos hallaron una galaxia enana en Fornax usando solo observaciones infrarrojas. ¿Son estos todos los descubrimientos? Claro que no. Entre los artefactos cósmicos, las estructuras más impresionantes de la zona de evitación son especialmente interesantes y generan muchísimas preguntas entre los astrónomos sobre su naturaleza. ¿Qué son estas estructuras? ¿A qué nos referimos? Los supercúmulos son conglomerados increíblemente masivos que consisten en decenas, cientos o incluso miles de galaxias. Por cierto, la Vía Láctea se considera parte de uno de estos supercúmulos, llamado Laniakea, pero el objeto más monstruoso encontrado en la zona es el Gran Atractor. El punto rojo en la foto es nuestra galaxia. ¿Por qué? Incluso mencionarlo realmente da miedo, porque lo desconocido siempre causa ansiedad, ya que el Gran Atractor es una anomalía gravitacional cósmica que se encuentra aproximadamente a 250 millones de años luz de nuestra galaxia. Tiene una masa increíble y atrae todo lo que vemos a su alrededor a una velocidad de hasta 600 kilómetros por segundo. Este imán global tiene un peso equivalente al de decenas de miles de galaxias y, al igual que la Vía Láctea, forma parte del supercúmulo Laniakea. El Gran Atractor fue descubierto indirectamente en los años 80 al analizar las velocidades peculiares de las galaxias. Pero no había una certeza definitiva. Solo al analizar más la zona de evitación con los métodos mencionados, los científicos confirmaron que el Gran Atractor existe. ¿Qué es esta estructura? Además de ser el centro gravitacional de Laniakea, la estructura es una región compleja similar a una telaraña y de mayor densidad. La investigación del Gran Atractor es invaluable para entender la estructura del universo y la distribución de la influencia gravitacional
y materia oscura. Esto ayudará a crear mapas más realistas del macrocosmos. Uno pensaría que podría ser aún más grande y misterioso. Sí puede haber algo. Detrás del Gran Atractor se encuentra uno de los cúmulos de galaxias más masivos y densos del universo local y se llama el Supercúmulo de Shapley. Las investigaciones en radio infrarrojo permitieron a los científicos entender la magnitud real de esta estructura y los resultados son sorprendentes. La masa del Supercúmulo de Shapley es similar a la de Laniakea, superando así los parámetros del Gran Atractor. Por ello, una estructura tan masiva mide cerca de 200 millones de años luz o 60 megaparsecs de diámetro. El supercúmulo de Shapley está casi 3 veces más lejos que el Gran Atractor y ubicado detrás de él. De hecho, por eso se pudo estudiar mejor, ya que el objeto también se encuentra fuera de la zona de evitación. Desde la perspectiva de un observador terrestre, el supercúmulo de Shapley amplifica varias veces el efecto gravitacional del Gran Atractor. Por cierto, se supone que parte de la masa del objeto es materia oscura. Para entender completamente con qué estamos tratando, basta decir que en un radio de 1.000 millones de años, luz no existen estructuras más grandes. Pero ¿cómo están dispuestos estos megaobjetos y están conectados entre sí? Como dijimos, estas estructuras forman el mapa universal y participan en la telaraña cósmica, separadas por vacíos y unidas por filamentos. Como tales filamentos actúan las llamadas paredes, formadas también por la telaraña de influencia gravitacional de las megaestructuras mencionadas. ¿Qué son las grandes paredes cósmicas y qué papel juegan en el mapa global del universo? Estos enormes objetos planos son parecidos a membranas celulares humanas separando grandes vacíos. Las grandes paredes cósmicas se extienden por cientos de millones de años luz. Por ejemplo, la Gran Muralla de Sloan tiene una longitud de aproximadamente 1.500 millones de años luz, o 430 megaparsecs. No intenten imaginar eso. En cuanto a la densidad de materia de estos objetos, es mayor que en los vacíos, pero mucho menor que en los cúmulos de galaxias. Las estructuras son increíblemente antiguas, ya que, según las hipótesis cosmológicas, se formaron debido al colapso gravitacional después del Big Bang. Este es el llamado armazón, sin el cual es impensable la imagen general del universo. ¿Qué otros grandes muros se han descubierto en nuestro entorno lejano? Por ejemplo, el Gran Muro de Hércules Corona Boreal, del que se supo en el año 2013. Basándose en el análisis de los estallidos de rayos gamma, la distancia hasta ella impresiona, alrededor de 10.000 millones de años luz, o aproximadamente 3 gigaparsecs. Esta pared es de las estructuras más grandes del universo, con dimensiones de 10 por 7.000 millones de años luz, debido a la gran lejanía. Por supuesto, el objeto no ha sido estudiado lo suficiente, así que no podemos determinar con exactitud cuántas galaxias contiene en su interior, pero sí podemos decir con certeza que ese número es realmente enorme. ¿Por qué es importante para la astronomía terrestre descubrir secretos como los de la zona de evitación? Enorme, ya que oculta una gran cantidad de estructuras cuyo estudio permite comprender mejor cómo funcionan las leyes del universo. Gracias a los telescopios infrarrojos y de radio, los astrónomos han logrado que la zona de evitación sea menos misteriosa, pero sigue siendo muy interesante para estudiar. En el futuro se esperan más descubrimientos con el proyecto SK y el telescopio James Webb, así que nos espera un espectáculo de sorpresas en el futuro. Pero el resultado obtenido ya ha cambiado el mapa del universo, que en dinámica se ve de la siguiente manera. Pero el mapa interactivo más conocido y accesible hasta ahora fue creado por astrónomos de la Universidad Johns Hopkins. Incluye 200.000 galaxias y se extiende hasta el borde del universo observable, que se encuentra a una distancia de aproximadamente 13.700 millones de años luz. El mapa no solo muestra la abundancia de la población cósmica, sino que también visualiza los colores de las galaxias y muestra la estructura a gran escala de nuestro hogar común, incluyendo muros, filamentos y vacíos. Este proyecto se creó con datos recolectados durante 2 décadas.
¿Existen otros mapas del universo? Claro, la más moderna fue presentada en 2025 por la colaboración internacional Cosmos. Fue elaborada con la ayuda del telescopio James Webb y contiene alrededor de 800.000 galaxias. Además de las mencionadas, existe el Tri de Carta Espectrógrafo DC, así como un mosaico creado por el telescopio Euclides. ¿Dónde se ve la zona de evitación en estos mapas? Se muestra parcialmente en datos infrarrojos y de radio como una franja oscura en el plano galáctico. Si miras con atención, seguramente verás el sector donde la densidad de galaxias disminuye drásticamente. Dado que se planean nuevas investigaciones en esta enigmática región, pronto aprenderemos aún más cosas interesantes sobre nuestro universo. La probabilidad de esto aumenta considerablemente para quienes están suscritos a nuestro canal, ya que siempre estamos al tanto de las noticias relacionadas con el espacio y nos apresuramos a compartirlas con nuestros invitados y suscriptores.